Hola a todas y todos, yo soy Daira, componente del grupo 7, junto con mis compañeras Luna, Gara, Nuria y Sara. Y nosotras vamos a explicarles el trabajo que hemos realizado sobre la adicción al sexo. Bueno, en primer lugar les comenzaré explicando las 5 partes en las que está compuesto nuestro trabajo. Yo comenzaré a explicar una introducción y una presentación del mismo. Continuará Luna realizando una definición sobre la adicción al sexo. El perfil o características de una persona adicta lo explicará nuestra compañera Gara. Por otro lado, los datos estadísticos nos los explicará nuestra compañera Nuria. Y para concluir y terminar nuestro trabajo, el tratamiento que debe realizar una persona que presenta dicha adicción lo explicará nuestra compañera Sara. Bueno, para introducir nuestro trabajo, comenzaré explicando que el término adicción al sexo es actual y engloba tanto a hombres como a mujeres, pero antiguamente no era así. Se utilizaba una terminología diferente para cada uno. Para los hombres se utilizaba satiriasis, que significa el deseo incontrolable por lo sexual de los hombres, y para las mujeres se utilizaba ninfómana, que significa la locura de la mujer por copular o el deseo insaciable de realizar la intimidad coital. La adicción al sexo fue descrita por Carnes en 1983 y por Goodman en 1997 y supone el desarrollo de conductas sexuales que no se pueden frenar. Además, son estereotipadas, van más allá del control de la persona. Estas conductas interfieren directamente en la vida cotidiana de la persona que sufre dicha adicción. Y algunos de los efectos negativos que conlleva son el sentimiento de culpa, rupturas de pareja, daños en el núcleo familiar, excesa preocupación por contraer alguna enfermedad sexual, problemas económicos e incluso la pérdida del empleo. La adicción al sexo implica un conjunto de conductas, pensamientos y fantasías, activación fisiológica y ansia por llevar a cabo conductas sexuales. La persona adicta al sexo es similar a una persona que es adicto al alcohol u a otro tipo de sustancia, lo que se caracteriza por su hipersexualidad, que como no se sacia, persiste constantemente en el sujeto, lo que conlleva a que se deje a un lado la ternura en las relaciones íntimas y se caracteriza además por su pérdida de control. Y para terminar la introducción de nuestro trabajo, ¿la adicción al sexo es considerada una enfermedad? La respuesta es afirmativa. En los últimos años se ha avanzado en la investigación y en su visibilización dentro de la población. En el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se ha incluido como enfermedad. Es un trastorno de hipersexualidad y está reconocida a nivel mundial. Y a continuación seguirá mi compañera Luna explicando una definición de la adicción al sexo. Hola, yo soy Luna y explicaré el significado de la adicción al sexo. Bueno, existen dos definiciones, según varios autores, acerca de lo que es la adicción al sexo. Los primeros autores que la definen son Pérez del Río y Martín Martín, en el año 2007. Ellos exponen que la adicción al sexo es una conducta que parte de un impulso incontrolable de la práctica sexual física y anónima, en un acto breve y frecuentemente poco satisfactorio, que se repite en un intervalo variable de tiempo, siempre corto. El individuo que padece esta conducta la desarrolla y lleva a cabo con distintas parejas, sin importarle los perjuicios que la misma ocasiona tanto para él o ella misma como para su familia. Se trata de un hábito sexual que se desvincula de todo propósito de comunicación y de la vivencia amorosa, es decir, se trata de una relación sexual que no presenta connotaciones afectivas. Bueno, el siguiente autor que explica el concepto de adicción sexual es Echeburúa, en el año 2012, el cual define esta adicción al sexo que, a diferencia de la hipersexualidad normal, se caracteriza porque la conducta no es intrínsecamente de índole sexual, sino que con la misma
Con la misma conducta se trata de reducir la ansiedad o escapar de una inquietud interna de la persona que presenta esta adicción. Por tanto, el sexo se convierte en un remedio para la misma, ya que a través de él reduce el malestar emocional y transforma la actividad sexual en algo morboso y obsesivo. Es decir, la persona adicta utiliza el sexo como una estrategia de afrontamiento para su malestar. Además, la adicción al sexo, a diferencia de otras adicciones, puede adoptar múltiples formas, como puede ser la masturbación compulsiva, las relaciones promiscuas breves con múltiples parejas independientemente de su orientación sexual, los encuentros sexuales con personas desconocidas o la frecuentación habitual de prostíbulos y el uso de pornografía, entre otras. Bueno, para finalizar con la definición de adicción sexual, hablaré del comportamiento sexual adictivo. Este se genera en la mayoría de los casos en la mente, donde las fantasías sexuales y los pensamientos eróticos se convierten en la válvula de escape para los problemas que presenta la persona que padece este tipo de adicción. Aunque en otras ocasiones son algunas otras sustancias adictivas, como por ejemplo el alcohol y la droga, las que puede activar el deseo sexual del individuo. Hola, soy Gara y voy a hablar del perfil o las características de una persona con adicción al sexo. Lo que se lleva estudiando esta enfermedad, pues se ha dicho que no hay un perfil exacto y claro de la persona adicta al sexo, pero Pérez del Río y Martín Martín han declarado que hay un mayor porcentaje de hombres que sufren esta enfermedad que de mujeres, y aproximadamente suele ser a los 20 años. La anatomía de la adicción sexual se ha resumido en 10 puntos. En primer lugar, existe un patrón de conducta fuera de control. Hay severas consecuencias debido a la conducta sexual que realizan. Existe la incapacidad de detenerse a pesar de las consecuencias adversas que ellos saben que pueden ocurrir al llevar a cabo esta actividad sexual. Hay un empeño persistente de conductas autodestructivas. El esfuerzo o deseo constante de limitar la conducta sexual. Por otro lado, la fantasía y la obsesión sexual como estrategia primaria de manejo. Por otro lado, el aumento de la cantidad de experiencia sexual debido a que el nivel actual de actividad no es suficiente. Es decir, a lo mejor se les va haciendo como un poco la actividad sexual que realizan una semana y poco a poco, van necesitando más y más y más. Hay cambios severos del estado de ánimo alrededor de la actividad sexual. Hay un consumo de cantidad extraordinaria de tiempo en obtener sexo, ser sexual o recuperarse de la actividad sexual. Es decir, ellos invierten mucho tiempo al día en todo lo que conlleve la actividad sexual. Y por otro lado, se producen negligencias en las actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido a la conducta sexual. Es importante tener en cuenta que la adicción al sexo es una adicción más y por lo tanto es una enfermedad más, entonces crea dependencia. ¿Qué pasa? Que cuando hay abstinencia, estas personas sufren síntomas físicos como pueden ser temblores, náuseas, vómitos y además acompañado de la ansiedad y de la depresión. Además, como ya dije anteriormente, el adicto sexual invierte mucho de su tiempo al día en buscar la práctica sexual. Y para él llega un momento en el que el orgasmo es insatisfactorio, pero a su vez dentro de él intentan buscar compulsivamente algún tipo de placer. Eh, por otro lado, el sexo, la adicción al sexo,
conlleva consecuencias negativas como el resto de adicciones. Por un lado, se produce un desmoronamiento de la autoestima de la persona. Se puede producir la pérdida de la pareja. Por supuesto, el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Y los problemas legales derivados del acoso sexual que estos pueden producir, porque uno de los síntomas principales o de las características principales de esta persona es el voyeurismo, es decir, mirar por la ventana a los vecinos a ver si se desnudan, mirar a la gente que a lo mejor vigilar a parejas, es decir, o sea, todo eso puede llevar negligencia o problemas legales. Y es importante saber que la mayoría o probablemente la mayoría de las personas con adicción al sexo han sufrido acoso o abusos sexuales en su infancia. En cuanto a los datos estadísticos, pues comentar que tenemos que tener en cuenta que se trata de una adicción relativamente nueva en nuestra sociedad, por lo tanto es una adicción oculta también. Comentar que los estudios son escasos en comparación a las demás. Asimismo es una adicción complicada de reconocer porque no hay pruebas que digan tienes este tipo de adicción, en el sentido de que no lo puedes notar ni en la cara, ni en el exterior, ni es visible en un análisis de sangre, entonces resulta mucho más complejo. Por otro lado, comentar que según la Society for the Advancement of Sexual Health del 2012, entre el 3% y el 5% de la población americana pueden ser considerados como sexoadictos, es decir, personas adictas al sexo. También comentar que según un estudio epidemiológico realizado en Suecia por Landström y Hudson en 2006, el 12,1% de los hombres y el 6,8% de las mujeres podían considerarse hipersexuales. Por otro lado, otro dato muy importante a comentar es que un estudio realizado en Taringa en 2015, México, recalca que el 6% de la población, aproximadamente 6.700.000 personas, padecen esta conducta adictiva, la conducta adictiva de adicción al sexo, llegando a masturbarse 15 veces al día, causándose varias lesiones graves genitales. Por otro lado, otro punto que hay que comentar es que se sostiene que la adicción al sexo está presente en un 5% de la población. Y por otro lado, que quizás sea el dato más llamativo, es que el mayor factor riesgo de padecer adicción al sexo viene de los antecedentes de abuso sexual de la infancia de la persona. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sara y vengo a hablaros sobre el tratamiento o los tratamientos que deberían de llevar a cabo aquellas personas que sufren de adicción al sexo. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que lo que es la adicción al sexo como tal prevalece desde hace relativamente poco, por lo cual en la actualidad no se dispone de tratamientos psicológicos basados en la evidencia para esta enfermedad. Sin embargo, se llevan a cabo diferentes tipos de tratamiento, como es por ejemplo la psicoterapia individual o la terapia en grupo, la cual está basada en los 12 pasos, lo cual es una estrategia principal que se suele utilizar con personas que sufren algún tipo de dependencia, ya sea dependencia emocional, dependencia química, etc. Por otro lado tenemos la farmacoterapia, la cual está basada en el intento de erradicar la enfermedad mediante el suministro de medicamentos. Y por otro lado tenemos lo que es los tratamientos intensivos en régimen de internamiento, en el cual se internaría a la persona en un centro con la intención de dejar atrás la enfermedad. Es muy importante que la persona sea consciente de que tiene un problema, por lo cual el terapeuta deberá hacerle ver eso. Una persona que es adicta al sexo no tiene por qué ser adicta al sexo siempre. Es decir, al igual que con cualquier otro tipo de adicción, deberá permanecer alerta y no bajar la guardia. Pero eso no significa que no vaya a dejar nunca atrás la enfermedad. El objetivo por el cual se crea un tratamiento es con la intención de hacerle ver a la persona que el sexo es algo bueno, algo positivo, algo saludable y no debería conllevar ni a un conflicto ni a un sufrimiento. Las personas que sufren de adicción suelen generar bastantes tipos de impulsos y con bastante intensidad, por lo cual es bastante complicado para ellos el pararlo, el
el controlarlos. Además, las personas que sufren de este tipo de adicción suelen tener codificación a las personas, es decir, suelen tratar a las personas como objetos sexuales. Y también debemos destacar que el tratamiento suele ser motivado por las deudas o por los problemas familiares que presenta una persona que es adicta. Esto suele también ser un poco complicado a la hora de llevar el tratamiento, ya que normalmente la motivación a realizar el tratamiento es escasa, porque en la actualidad lo que es la población y la sociedad en sí suele considerar que lo que es la adicción al sexo no es una enfermedad, sino que es un vicio, cosa que realmente es un dato incorrecto, ya que está demostrado científicamente que las personas adictas al sexo sufren de una enfermedad. Bueno, chicos, y hasta aquí llega nuestra presentación, en la cual hemos intentado explicar lo que es la adicción al sexo y todo lo que conlleva. Esperemos que les haya gustado mucho y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, un saludo.